Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has sentido alguna vez abandonado? Como si Dios te hubiera dejado en un desierto sin esperanza ni compañía. ¿Y si te dijera que, en ese mismo desierto donde crees que estás solo, Dios está revelando un propósito oculto, preparándote en silencio para algo mucho más grande de lo que imaginas? Existe un secreto divino que pocos conocen. Un poder transformador que solo se activa cuando atravesas la aridez de la soledad espiritual. Hoy descubrirás esa llave secreta capaz de cambiar tu vida y tu realidad, en medio de la inmensidad del desierto interior. Nace una reflexión profunda. La soledad puede ser el taller donde Dios moldea tu carácter, afina tu fe y te lleva a niveles de intimidad con el que jamás soñaste. Quizás te preguntas, ¿cómo puede el desierto ser fértil? ¿Qué mensaje escondido aguarda en la arena? A lo largo de este video responderé esos enigmas y te mostraré las señales que Dios ha dejado para ti. En los próximos minutos recorreremos 10 visiones reveladoras. Cada una te hará entender por qué has sido colocado en esa sequedad y cómo salir de ella más fuerte, más firme y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Quiero adelantarte que la penúltima enseñanza de hoy guarda la clave para desbloquear una bendición que has estado buscando con tanto anhelo. No querrás pasarla por alto antes de avanzar. Te invito a mostrar tu compromiso con la fe. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Ese pequeño acto fortalece tu intención de recibir este mensaje y también ayuda a otros necesitados a encontrar consuelo. Dale me gusta a este video, porque así estarás obligando a YouTube a presentarlo a más corazones sedientos de la palabra de Dios. Gracias por convertirte en un mensajero más de su misericordia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al igual que en el desierto buscamos señales para guiarnos, suscribirte te mantendrá conectado a este canal cuando más lo necesites. Muchas personas utilizan estas oraciones como su única iglesia cercana. Por eso te necesito participando desde el primer segundo, invocando la bendición divina con cada comentario y cada me gusta. Recuerda que siempre comenzamos cada estudio con la frase paz en Cristo y que la penúltima revelación de hoy podría ser el punto de inflexión en tu vida. Ahora que ya sabes lo que nos espera, vamos a iniciar este viaje de revelación divina, tal como anticipamos desde la introducción. La primera de tus visiones en el desierto se revela a través de la historia de Moisés en Midian. Imagina al hombre que salvó a su pueblo, siendo ahora un pastor anónimo, recibiendo la rudeza del sol y el peso del silencio. Ese mismo mojón que aprendió a pastorear ovejas junto a su suegro, está por experimentar un encuentro que cambiará su destino, y con él, el tuyo. En Éxodo 3:1-4, hallamos a Moisés cuidando el rebaño, junto al monte Horeb. El desierto lo había llevado a un punto de aparente olvido, a un lugar donde nadie celebraba sus títulos ni recordaba sus logros pasados. Sin embargo, en aquel paisaje despoblado, surgió un arbusto que ardía sin consumirse y la voz divina pronunció su nombre, Moisés. Moisés fue en su soledad extrema donde Dios eligió manifestarse y lo convenció de un propósito más grande que él mismo. ¿Te identificas con Moisés? ¿Has sentido que tus proyectos quedaron enterrados en erines movedizas, que tu pasado te pesa y que tu futuro parece incierto? A veces, cuando todo parece estancarse, el Señor está removiendo la tierra bajo tus pies para prepararte para un nuevo llamado. En el silencio del desierto interior, Él afina tu carácter, pule tus cicatrices y endurece tu fe para el momento exacto de tu revelación.
La zarza ardiente no era un espectáculo casual, era una señal explícita de la presencia de Dios en medio del abandono. Ese fuego sin consumir simboliza la promesa de fortaleza que no se agota. El oxígeno espiritual que mantiene viva la llama de tu confianza aun cuando las dificultades intentan apagarla. Dios se aparece donde nadie más se acerca, donde tu voz se quiebra y tus fuerzas flaquean. Quizás hoy te sientas sin rumbo, como Moisés cuando huyó de Egipto y pensó que su vida había terminado. Tal vez vivas una temporada en la que el abandono parezca real y definitivo, pero hay algo poderoso aguardando en tu desierto, un encuentro que reclamará tu nombre y te comisionará para una misión divina. ¿Lo reconocerás cuando arda tu zarza personal? En este momento te invito a cerrar los ojos y recordar un instante reciente donde te sentiste solo. Revive esa sensación, pero ahora imagina que, en medio de ella, una luz resplandece. Ese resplandor es tu propio llamado desbordando oscuridad. Abre tu corazón al susurro de Dios que pronuncia tu nombre con el mismo amor con que llamó a Moisés. Para escuchar ese llamado, primero debes aprender a aquietar el bullicio interior. En el desierto de tu mente, practica la oración contemplativa. Permite que cada inhalación sea un acto de rendición y cada exhalación un dejar ir tus temores. Así, el fuego divino encontrará un terreno fértil en tu alma, alimentándose de tu disponibilidad. Recuerda que la soledad no es abandono, sino aula de preparación. Moisés tardó 40 años en aprender la humildad del pastor antes de enfrentar al faraón. Tu propia travesía de desierto puede sentirse larga, pero Dios mide tu preparación por tu disposición a permanecer en su presencia, no por la velocidad con que resuelves tus problemas. La primera lección de esta visión es entender que el desierto te acerca a la voz de Dios de forma exclusiva. Mientras el mundo se distrae con multitudes, tú experimentas una intimidad profunda con el Creador. Usa este tiempo para grabar su voz en tu memoria, para que cuando el fuego de la oposición trate de consumirte, su voz siga resonando con autoridad en tu espíritu. Tal vez aún no veas tu zarza ardiente, pero confía, Dios nunca se retrasa. En el momento preciso, te llamarás por tu nombre y sabrás que cada prueba y cada hora de sequía fueron diseñadas para pulir tu carácter. Honra tu desierto con gratitud, porque en él se fragua la valentía, la fe inquebrantable y la sensibilidad a lo sobrenatural. En la próxima visión, nos sumergiremos en la historia de Elías y la cueva de Horeb, donde el viento, el terremoto y el fuego se combinan con el susurro suave de Dios. Antes de llegar a ese momento decisivo, interioriza hoy este primer aprendizaje, al igual que Moisés. Tu desierto oculta un propósito divino que solo se revela cuando te permites escuchar. Al igual que Moisés escuchó su nombre en el murmullo del fuego, Elías descubrirá que el desierto de su alma no está desprovisto de la voz de Dios, sino saturado de un lenguaje que solo el corazón atento puede descifrar. Después de aquella poderosa victoria en el Monte Carmelo, cuando el profeta humilló a los falsos profetas de Baal y demostró la supremacía del Dios vivo, Elías huyó despavorido al desierto. Su cuerpo temblaba. Su corazón latía con el eco del miedo y su alma gritaba ante la soledad de una fosa rocosa. En ese momento pensó que su ministerio había fracasado, que el fuego que convocaba a Dios se había extinguido para siempre. Sin embargo, Dios lo condujo a una cueva en el monte Horeb, el monte de Dios, donde lo prepararía para la siguiente fase de su propósito. En 1 Reyes las 19 y 11:13 leemos cómo el Señor provocó un gran viento, rompió rocas y levantó un terremoto y un fuego, pero en ninguno de esos dramáticos fenómenos dio su voz. Fue en un silbido suave, apenas perceptible, donde Elías reconoció el latido divino, al profeta que sentía que sus esfuerzos fructificaron en fracaso. Se le enseñó que la forma de Dios trasciende los clamorosos gestos humanos y distrae de la suavidad de un susurro. Quizás te has desgastado clamando como Elías, dándolo todo en tu oración, pero sin ver respuesta aparente. Te comprendo, el desierto, con su vastedad implacable, siempre invita a la desesperanza. No obstante,
Dios tiene un método para alcanzar tu oído herido. Susurra al rincón más profundo de tu ser. No subestimes la delicadeza de su voz. En ella se alberga la revelación de tu misión y la dirección precisa para tu vida. Cuando Elías se cubrió el rostro y se asomó al umbral de la cueva, estaba listo para escuchar. Ese mismo gesto de humildad es el que debes adoptar hoy, reconocer que no entiendes todo, pero que tu Creador conoce la salida. Cada inhalación puede convertirse en un momento de rendición, y cada exhalación en un acto de soltar tu afán. Así creas un canal limpio para el susurro divino. El contraste entre el estruendo y el silencio nos muestra las dos caras de la revelación. El poder de Dios que sacude montañas y su ternura que renueva el espíritu. En tu soledad es fácil confundir la falta de señales grandiosas con la ausencia de Dios. Pero, como Elías, descubrirás que mientras esperas un terremoto, Dios ya está hablando por medio de esa voz interna que te impulsa a resistir y a confiar. Cada palabra suave que Elías recibió en la cueva llevaba instrucciones para su vida: regresar y ungir nuevos reyes, respaldar a su sucesor Eliseo y restaurar la fe de Israel. De la misma manera, tu susurro personal puede contener la llave para la siguiente etapa de tu historia, esa que parecerá imposible de iniciar sin la dirección del Espíritu Santo. Reflexiona en qué momentos recientes has ignorado ese murmullo interior. Quizás tu ansiedad te empujó a buscar respuestas mediáticas, mensajes ajenos o consejos humanos, cuando la sanidad y la guía estaban esperando en el silencio de tu habitación. Hoy te invito a practicar la contemplación activa. Abandona el ruido de tus pensamientos y confía en que el Dios que creó los cielos y la tierra susurra paz en medio de tu tormenta. Cuando Elías salió de la cueva, su expresión era otra. Ya no era el hombre quebrantado por el miedo, sino el profeta fortalecido por la filigrana de la voz divina. Tú también experimentarás esa transformación si te permites escuchar. Del temor nace valor. De la confusión nace dirección y de la soledad nace un compañero eterno. Quizás te preguntes cómo prepararte para ese encuentro. Sencillamente, reserva espacio en tu rutina nocturna para un diálogo íntimo con el Señor. Antes de cerrar los ojos, haz una pausa y recrea la atmósfera de la cueva de Horeb en tu interior. Linterna apagada, mente aquietada, espíritu dispuesto. Luego, espera. No lleves agenda ni reloj. Simplemente aguarda con la disposición de Elías. Recuerda que el susurro requiere entrega. No es extravagante, no llama la atención de las masas, pero posee la fuerza de un huracán contenida en una hebra de brisa. Ese mensaje íntimo puede reorientar tu familia, tu trabajo o tu ministerio entero. No lo des por trivial. Cuando Dios susurra, su voz es vida. Ahora que has sido testigo de esta segunda visión en tu desierto espiritual, mantén tu espíritu alerta. En la próxima visión conocerás cómo un hombre en medio de la fosa de los leones entendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino guarda un propósito eterno. Tal como Moisés encontró su zarza ardiente y Elías escuchó el susurro en Horeb, Daniel se convirtió en testigo de que la aparente quietud de Dios no significa abandono, sino una atmósfera perfecta para revelar su poder de manera sorprendente. Exiliado en la corte de Babilonia, Daniel vivió en un desierto de identidad. Su fe judía contrastaba con un imperio politeísta que lo tentaba a renunciar a su compromiso con el Dios de Israel. Cada día, desde la ventana de su aposento, Daniel practicaba la disciplina secreta de la oración, orientando su corazón hacia Jerusalén y abriendo su alma a la voz divina. Aunque el silencio celestial parecía frecuente, su convicción no flaqueó. Cuando los consejeros persuadieron al rey Darío a firmar un edicto que prohibía orar a cualquier otro dios, Daniel sabía que enfrentaba un callejón sin salida espiritual. Aún así, abrió sus ventanas con valentía, se arrodilló tal como siempre lo hacía y elevó su súplica. No hubo truenos ni luces sobrenaturales, ni siquiera una voz audible. Solo el murmullo de su respiración y el crujir de las erines del desierto de la soledad en su corazón. Esa misma noche fue arrestado y arrojado a la fosa de los leones.
un abismo oscuro semejante a la vasta aridez del desierto, donde el hambre y el silencio acechaban con fiereza. En ese lugar, Daniel pudo haber llegado a pensar que Jehová guardaba silencio, que su voz no resonaba entre las fauces de la muerte. Sin embargo, lo que aconteció mientras el profeta yacía entre los leones revela el misterio de la presencia divina en medio de la aparente inacción, una murmurante compañía que venció al rugido de las fieras. Daniel no recibió un mensaje escrito, ni una llama que lo envolviese. Su Dios se limitó a guardar a su siervo sin herida alguna. Daniel 6:22. El silencio del cielo se convirtió en escudo protector, y la soledad en caverna de fortaleza. Cuando el rey inspeccionó la fosa al amanecer, encontró a Daniel indemne, maravillado de que las fauces cerradas de los animales habían sido domadas por un poder invisible. Ese episodio enseña que a veces Dios no habla con truenos ni señales estridentes, sino con un resguardo inexplicable para nuestro corazón. Cuando crees que estás solo en tu lucha interior, tu Padre Celeste está tejiendo una red de protección sobrenatural que no percibes con tus sentidos. Cada latido de tu fe alimenta esa red hasta que, en el momento preciso, su mano se alza para revelarte su presencia. Quizás hoy te sientes atrapado en tu propia fosa, un pozo de dudas, de reproches o de sueños frustrados. El silencio que escuchas puede resultar atemorizante, tanto como lo fueron los rugidos de los leones, pero en lugar de huir de ese espacio oscuro, ve hacia el centro de tu angustia con la misma determinación de Daniel. Aun cuando no recibas luz ni palabra al instante, tu fidelidad prepara el terreno para un rescate divino. ¿Recuerdas alguna vez en que, tras horas de oración sin aparente respuesta, experimentaste paz inexplicable? Ese sosiego es la firma de la protección de Dios en tu desierto. No minimices esa calma, es la prueba de que tu fe activa su intervención silenciosa. Al igual que Daniel, persevera en tu hábito de orar a horas indeterminadas, sin importar qué leyes del mundo se te impongan. Eso demostrará ante los cielos que tu compromiso no depende de circunstancias, sino de un fundamento eterno. La historia de Daniel también desafía la idea de que el éxito espiritual siempre llega con aplausos externos. Nadie celebró su devoción cuando fue lanzado al foso. Al contrario, su destino parecía sellado. Sin embargo, la verdadera victoria no se midió en la ovación de Babilonia, sino en el testimonio de su fe inquebrantable. Cuando tu vida enfrenta el juicio de la crítica, recuerda que tu tribulación puede ser el preludio de un milagro reservado para quienes persisten con confianza. Reflexiona en tu propia fosa. ¿Qué miedos te rodean? ¿Qué voces internas te acusan de no ser suficiente? Permite que el ejemplo de Daniel borre esas acusaciones con la certeza de que tu Dios ve cada lágrima y cada oración secreta. Si refugias tu confianza en Él, las fieras de la desesperanza quedarán sujetas ante el poder de su bendición. Mientras Daniel reposaba entre las sombras, su oración no se interrumpió. Combinó el clamor de su corazón con un silencio expectante, disolviendo el temor en la esperanza de lo invisible. Ese equilibrio entre súplica y quietud es la clave para experimentar la presencia de Dios en tu desierto personal. No se trata de buscar señales espectaculares, sino de sostener una fe madura que confíe en la fidelidad de quien promete nunca abandonarte. Que esta tercera visión fortalezca tu convicción: el silencio de Dios no es un vacío, sino el útero donde su intervención se gesta. Tu fidelidad diaria, esa disciplina humilde que llevas a cabo cuando nadie te observa, es el canal por el cual Él mostrará su poder en el momento indicado. En la próxima visión exploraremos cómo Juan, recluido en la isla de Patmos, recibió revelaciones apocalípticas en medio de su exilio, demostrando una vez más que el desierto espiritual es el crisol del encuentro divino. Cómo Daniel halló protección en el silencio de la fosa y Elías descubrió el susurro divino en la cueva.
Juan aprenderá que el aislamiento forzado puede convertirse en un escenario sagrado para recibir visiones que trascienden el tiempo y el espacio. La isla de Patmos, inhóspita y rocosa, fue para el apóstol un desierto literal y espiritual donde, lejos de la calidez de la comunidad, experimentó encuentros que definirían la historia de la Iglesia. En Apocalipsis 1, 9, 10 hallamos a Juan explicando su condición: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, fui en la isla llamada Patmos. No se trata de un retiro voluntario, sino de un exilio impuesto por las autoridades romanas. Su confinamiento podía sentirse como un destierro definitivo de las grandes ciudades y de las congregaciones que pastoreaba. Sin embargo, detrás de esas rocas y la soledad impuesta, el Señor estaba urdiendo un plan de revelación universal. La soledad de Patmos es una metáfora de aquellos momentos en que nos vemos aislados por críticas, por pruebas o por heridas que nos alejan de nuestro círculo de apoyo. Sientes que ninguna voz humana puede comprender tu dolor y te preguntas si Dios sigue prestando atención a tu clamor. Juan, sin embargo, nos enseña que cada desierto personal, por frío o desolado que parezca, está preparado para ser un escenario de gloria cuando tu mirada se eleva al trono celestial a medianoche. La tradición nos dice que Juan escuchó una voz potente como de trompeta que lo invitó: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1 y 11. Esa orden, recibida en medio de un silencio absoluto, revela que la visión divina no depende de la grandiosidad del escenario, sino de la disposición interior del creyente. En tu propia caverna emocional, Dios puede hablar con potencia de trompeta y, a la vez, susurrar promesas de restauración. Al alzar la vista, Juan vio a Jesús en medio de 7 candeleros de oro, con voz de arroyos de agua viva, y su rostro como el sol resplandeciente. Apocalipsis 1 y 12, 16. Cada elemento, los candeleros, el cinto de oro, la espada de 2 filos, simboliza aspectos de la Iglesia y del carácter de Cristo. En tu desierto, mientras luchas con la incertidumbre, imagina esas figuras: la lámpara que no se apaga, la palabra que penetra hasta el tuétano de tu alma, el Señor glorificado que camina en medio de tus pruebas. Quizás te preguntas: ¿cómo puedo recibir visiones así de poderosas sin ser un apóstol exiliado? La respuesta radica en 3 actitudes clave que Juan demostró: integridad en la prueba, expectación en la soledad y obediencia al mensaje. Primero, su fidelidad a la palabra de Dios lo mantuvo firme ante amenazas y amenazas políticas. Segundo, mantuvo su espíritu alerta, no se dejó consumir por la melancolía del destierro. Tercero, anotó meticulosamente cada visión, convencido de que era un encargo divino que debía compartir. Cuando meditas en tu desierto, adopta esos mismos principios. Aún en el aislamiento, mantén tu devoción constante, lee la Escritura, repasa las promesas y declara en voz alta tu confianza en el que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Hebreos 13 y 5. Cultiva expectación. Al igual que Juan aguardaba la trompeta celestial, permite que tu corazón espere revelaciones que superen tu comprensión. Y finalmente, registra lo que Dios te revela. Escribe en un diario tus sueños, tus impresiones y tus desvelos espirituales, para que puedan florecer en bendición para ti y tu familia. La visión de los 7 sellos, las trompetas y las copas de ira divina que Juan describió no es mero espectáculo, es un mensaje de consuelo, juicio y esperanza para la Iglesia de todos los tiempos. En tu propio día de exilio, cuando te sientas rodeado de leones políticos, sociales o emocionales, recuerda que esa voz de trompeta puede anunciar liberación, restablecer alianzas rotas y establecer un nuevo pacto de gracia. Tu desierto no es el final, sino el preludio de una revelación que puede mover a generaciones. Quizás te inquiete pensar que tus circunstancias no son tan dramáticas como las de un apóstol exiliado. Sin embargo, el verdadero exilio puede darse en tu corazón: la falta de paz, el peso de la culpa o la desesperanza.
En esos momentos, busca tu propio silencio de Patmos, un espacio donde, sin distracciones, puedas enfocar tu atención en Jesús. Deja que tu habitación se convierta en un santuario, apagando ruidos, bajando la luz y abriendo tu mente a la voz divina que resuena en el interior de tu espíritu. Reflexiona ahora qué sellos necesitas que se abran en tu vida. ¿Qué juicios internos requieren la intervención de tu Salvador? ¿Deseas conocer las trompetas de dirección que romperán la monotonía de tus días? Permítete soñar con lo imposible, porque en la soledad de Patmos Dios le mostró a Juan cosas que ningún ojo humano había visto. Y esas visiones se convirtieron en carta de esperanza para la humanidad. Al cerrar este cuarto bloque, mantén la certeza de que tu exilio personal tiene un propósito trascendente. En la próxima visión conocerás a Jesús guiando a su pueblo a través del Mar Rojo, mostrándote que el desierto no es solo sequía, sino también preludio de un paso victorioso hacia la libertad. Adelántate a recibir esa revelación. Mantén tu espíritu expectante, tu cuaderno listo y tu corazón rendido. Tal como Juan descubrió revelaciones apocalípticas en Patmos y Daniel experimentó protección silenciosa en la fosa, hoy contemplamos a Jesús al mando de una marcha milagrosa que convierte un desierto de desesperanza en un camino de liberación. Imagina al pueblo ileso al borde del Mar Rojo, sin barredora que despejara el agua, sin túneles para huir. Solo la inmensa pared líquida frente a sus pies. Ese momento es un reflejo de tus circunstancias cuando sientes que el enemigo te acorrala, que no hay vía de escape y que las olas de tu propia ansiedad amenazan con cubrirte por completo. En Éxodo 14 y 22, Dios le habla a Moisés con voz firme: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, a simple palabra. Le sucede un salto de fe, moverse en seco por un lecho que minutos antes era profundo. Esa orden divina te reta a creer que la parte arenosa bajo tus temores puede convertirse en sostén firme de liberación. El mismo poder que dividió las aguas está presto a sujetar cada corriente adversa en tu vida. Al principio, aquel pueblo vaciló. Recordaban la esclavitud, el látigo y el sudor de trabajo sin recompensa. Pero ante la orden de marchar, Abraham se levantó en su propia jornada de desierto y avanzó sin sentir humedad, confiando en que el agua permanecería a ambos lados. Así, descubrieron que el desierto no es solo sequía, sino preludio de un pasaje victorioso. Tus noches de angustia pueden ser el corolario que precede a un trampolín sobrenatural de solución. Faraón y su ejército, enterados de la huida, persiguieron a los israelitas con carros y jinetes, pensando que retomarían las cadenas. Esa misma presión puede manifestarse en tu vida como ataques internos, recuerdos de fracasos, acusaciones de insuficiencia o tentaciones que te rodean con estruendo. Pero mientras más cerca está el enemigo, más providencial es la proximidad del milagro. Dios permite la cacería para que reconozcas que tu libertad no reside en tus fuerzas, sino en su poder. Cuando Moisés alzó su vara y extendió su mano sobre el mar, un viento oriental sopló toda la noche, creando filas de agua a cada lado. No fue magia humana, sino el aliento del Espíritu que modela la realidad a tu favor. Ese viento del este representa la presencia sutil que puede soplar en tu mente y despejar todas las dudas. Aprende a invocar ese viento en tu oración nocturna, pásalo por cada rincón de tu corazón para que cuando enfrentes tu propio Mar Rojo, descubras un sendero impermeable de victoria. En ese pasaje sobrenatural, cada israelita caminó con determinación. Ni una sola vestidura se mojaba, ni un solo zapato se deshacía en el lodo. Al igual que ellos, al cruzar tu mar personal, tu testimonio permanecerá limpio, tus proyectos sin contaminar por la amargura, tus sueños intactos pese al oleaje que antes amenazaba con arrastrarlos. Dios preserva tu integridad cuando respondes al llamado de avanzar, aun sin ver el terreno bajo tus pies. Uno de los aspectos más sorprendentes es que el paso duró hasta que la última persona pisó la tierra firme. No fue un milagro para unos pocos, sino un rescate colectivo que cubrió a toda la familia. Así como Jesús extiende su gracia sin distinción,
El poder que te libera no está reservado para unos elegidos especiales, sino que abarca a todos los que deciden obedecer. No te quedes atrás por miedo, tu obediencia puede significar restauración no solo para ti, sino para tu hogar y tu comunidad. El clímax llega cuando, al amanecer, Moisés volvió a extender su mano y el mar regresó, sepultando a los perseguidores. Esa imagen simboliza el juicio de Dios contra todo aquello que quiso frenarte, cada acusación que lanzó el enemigo, cada voz que te dijo, no podrás. Queda sumergida bajo el agua que retorna con furia. Tú no solo avanzas, sino que eres testigo del fin definitivo de quien pretende oprimir tu fe en tu propio desierto. La señal de un mar que se abre es la convicción de que Dios no abandona a su pueblo en la orilla. Aun si no ves nubes de viento o columnas de fuego a tu costado, el llamado sigue siendo el mismo. Marcha, no esperes a que las circunstancias cambien primero. Pon un pie al frente y confía en que el suelo, aunque invisible a tus sentidos, será una extensión del milagro divino. Para preparar tu corazón ante esta visión, dedica un tiempo de adoración nocturna. Imagina el sonido del viento que parte aguas. Visualiza los muros líquidos a cada lado y declara con voz firme, camino en victoria porque mi Dios abre un camino donde había imposibilidad. Esa confesión activa el mismo poder que sostuvo a Israel y te coloca en la línea de fuego de la liberación eterna. Recuerda que el desierto, lejos de ser un lugar de derrota, es un corredor de prueba, donde se forja el carácter de líderes como Moisés y Jesús mismo. Sin esa travesía, no se revelarían ni su fidelidad ni su poder. Tu desierto personal, aunque doloroso, está calibrando tu corazón para que cuando llegue tu momento de atravesar el Mar Rojo, tu fe se sostenga en la roca inquebrantable del Dios viviente. Que esta quinta visión te inspire a marchar con valentía. En la próxima entrega exploraremos la vida de Ruth y su caminar por tierras ajenas, descubriendo cómo el rechazo puede conducirnos a la gracia y a una provisión inesperada en medio de la aridez. Mantén tu mente y tu espíritu dispuestos para lo que Dios tiene reservado. La travesía de Ruth surge justo cuando el viento de victoria en el Mar Rojo aún canta en el recuerdo de los israelitas. Después de cruzar entre muros de agua, nos encontramos con una mujer que, al igual que Moisés y Juan, debe aprender a ver la mano de Dios en un desierto de pérdidas y rechazos. Ruth, la moabita, quedó viuda en una tierra extranjera, sin herencia ni parentesco directo, expuesta al juicio de una sociedad que la veía como forastera y presa fácil de la pobreza. Su soledad geográfica y cultural es el preludio de una lección profunda sobre la gracia divina que florece donde menos la esperamos. Ante la muerte de su esposo, Ruth pudo haber regresado a la comodidad de su familia en Moab. Sin embargo, elige quedarse con su suegra Noemí y abrazar una promesa que no comprendería del todo hasta mucho después. En Ruth la 1:16-17 declara, donde tú vayas, iré yo, donde tú moras, moraré. Esa decisión, tomada en una encrucijada de dolor, revela la primera semilla de la gracia, la fidelidad que abre puertas invisibles en nuestro desierto interior. Su tú, Señor mío, es mi Dios, no fue solo un voto, sino un acto de fe que requirió dejar atrás tradiciones, seguridades económicas y redes sociales conocidas. Al llegar a Belén, la tierra prometida para el pueblo de Dios, Ruth camina entre miradas de desconfianza. La etiqueta de extranjera la convierte en anónima, casi invisible, pero es allí, en su aparente irrelevancia, donde Dios teje un encuentro providencial con Bus, un pariente cercano de Noemí y guardián de la redención familiar. El campo de Mies se convierte en el escenario donde la semilla de la lealtad de Ruth germina bajo el sol de la gracia divina, demostrando que las serines movedizas del rechazo contienen un suelo fértil para la misericordia de Dios. Cada día, Ruth sale a espigar tras la cosecha, recogiendo las espigas que los segadores dejan caer. Ese acto humilde de trabajar con sus manos refleja tu propia necesidad de moverte con diligencia en medio de la aridez, buscando cada fragmento de bendición que Dios dispensa. No es un llamado a depender de la propia fuerza, sino a practicar
La gratitud por cada provisión menor hasta que llegue el gran milagro. Dios premia la constancia de aquellos que se atreven a actuar cuando nadie los ve. Reconociendo la pureza de su corazón, cuando Bus advierte a Ruth, contempla no solo a una extranjera, sino a una mujer cuya devoción guarda un valor superior al oro. Él la invita a beber agua y a participar del pan con sus trabajadores, señal de que la gracia de Dios puede manifestarse a través de la generosidad de otros. Así, el rechazo social se convierte en la antesala de la hospitalidad divina. Una Re que atrapa las necesidades de Ruth y la protege en un sistema de parentesco espiritual. Dios, en su sabiduría, utiliza intermediarios humanos para demostrar que su favor trasciende leyes y fronteras. La noche antes de la siega final, Noemí instruye a Ruth para que acuda al lugar de reposo de Bus, un gesto cargado de simbolismo cultural y espiritual. Al extender su manto junto al pie del rehén redentor, Ruth clama silenciosamente por rescate y protección. Esa sombra nocturna nos recuerda que, a veces, nuestras peticiones deben formularse en la profundidad del silencio, fuera del alcance de los observadores mundanos. En la penumbra, Dios materializa alianzas invisibles y visión estratégica que transforman desesperación en solución. A la mañana siguiente, Bus cumple su deber legal de redentor, declarando: tú reclamas al derecho de redención y de herencia. Ruth 4:4. Con esta proclamación, Ruth pasa de extranjera sin derechos, aparte de la familia de Israel. El rechazo inicial se convierte en una adopción plena, y la mujer sin herencia se convierte en madre de la línea directa que traerá al Mesías. Esa inversión divina nos enseña que, cuando la gracia toca nuestra historia, la reconstrucción puede superar la pérdida original, rebosando en bendiciones que ni el desierto más hostil podría amortiguar. Quizás hoy sientas que tu vida está marcada por disputas familiares, exclusiones laborales o heridas del pasado que te señalan como diferente. Sin embargo, la lección de Ruth te desafía a persistir en la fidelidad, a extender tu manto de dependencia sobre el pie de la provisión de Dios y a esperar que las manos generosas de otros se conviertan en sus instrumentos de restauración. La gracia no demanda pureza inicial, sino un corazón dispuesto a reconocer su soberanía incluso cuando la esperanza parezca agotada. La historia también revela que la gracia de Dios puede remediar imposibilidades legales y culturales. La redención no solo provee comida y abrigo, sino que reseña tu nombre en el libro de la herencia eterna, tal como sucedió con Ruth, la moabita convertida en madre de Bus y antepasada de David. Tu desierto interior, aún custodiado por normas sociales o propias creencias limitantes, puede volverse el cuenco donde Dios vierte su favor inexplicable y redefine tu identidad bajo el sello de su amor. Reflexiona: ¿qué espigas has dejado pasar por miedo o vergüenza? ¿Qué acto humilde puedes practicar hoy para demostrar tu fe activa en medio del desierto? Al igual que Ruth, cada pequeño recogedor de espigas contribuye a la cosecha final de bendición. No minimices tus esfuerzos cotidianos, Dios registra los granos que recoges cuando nadie te observa, porque para Él la fidelidad silenciosa tiene un valor incalculable en el reino eterno. Al cerrar este bloque, recuerda que el rechazo no es un sello permanente sobre tu vida, sino el episodio que anuncia la gracia transformadora. Como Ruth, puedes caminar en tierras ajenas, sin un título que te respalde, y aún así convertirte en heredero de promesas antiguas. Nunca subestimes el poder de un paso de fe decidido, de un voto leal y de una oración que, bajo el manto de la humildad, reclama tu redención. Mantén tu espíritu alerta para la próxima visión. Pronto descubrirás cómo Jesús, tras la aridez del desierto mismo, fue sostenido por ángeles y el Espíritu en anticipación de su ministerio terrenal. Ese relato te revelará el sustento divino que brota incluso antes de nuestras grandes pruebas. Al meditar en las visiones anteriores, Moisés en la zarza, Elías en la cueva, Daniel en la fosa, Juan en Patmos y Ruth en tierras ajenas, llegamos ahora al corazón de todo desierto, la propia tentación de Cristo, cuando Jesús emergió del Jordán.
El mismo espíritu que descendió como paloma lo condujo al desierto de Judía, Mateo 4:1. No fue un retiro espiritual cómodo ni un instante de soledad voluntaria, sino una prueba extrema donde el Hijo de Dios afrontó el abismo del hambre, la soledad y la seducción de los poderes invisibles. Allí, en esa aridez, aprendemos que nuestra provisión sobrenatural puede venir incluso antes de que articuláramos una sola súplica. La Escritura nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, quedando famélico y expuesto. Imagina, el peso de la carne clamando por pan, mientras las promesas celestiales aguardaban en silencio dentro de su espíritu. En ese instante límite, Satanás se le acercó con 3 tentaciones que pretendían quebrantar su confianza, convertir piedras en pan, lanzarse desde el pináculo del templo confiando en los ángeles y adorar al adversario a cambio de reinos. Cada oferta apelaba a una necesidad humana, pero Jesús respondió citando la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Lo sorprendente es que, tras cada respuesta firme, el registro bíblico no relata un relámpago de aprobación ni un clamor de aprobación del cielo. En cambio, el siguiente acto de la narrativa es la aparición de los ángeles que ministraron a Jesús. Mateo 4:11. Antes de esa asistencia no hubo trueno, ni despliegue glorioso. Fue el silencio que siguió a la sumisión lo que activó la alianza de provisión divina. No hubo anuncio público, solo un susurro celestial que convocó a los servidores de Dios a acercarse. Esa escena nos revela que, en nuestras propias pruebas, el auxilio puede llegar exactamente cuando aceptamos la palabra por fe y no buscamos señales adicionales. Date cuenta de esto, los ángeles no se presentaron al primer reclamo de Jesús, sino después de que él resistió la atracción de necesidades urgentes con la obediencia callada a la Escritura. Su fe no dependía de ver lo invisible. Por el contrario, se ejercitaba en la certeza de la alianza eterna. Del mismo modo, cuando tu desierto te ataca con hambre emocional, necesidad económica o tentaciones de falsas soluciones, el primer paso no es alzar la vista en busca de reacciones sensoriales, sino pronunciar la palabra del Señor como escudo y espada espiritual. Quizás recuerdes momentos en los que, tras orar con fervor, esperaste un signo espectacular. Al no verlo, te desilusionaste. La experiencia de Cristo nos enseña que, a veces, Dios confraterna con sus emisarios celestiales sin que nosotros seamos conscientes de su presencia inmediata. Aquella ministración angelical de entre una respuesta de fe y un gesto de obediencia simboliza la fidelidad de Dios para sostenernos en silencio. Mientras caminamos en quebranto, Él despliega recursos sobrenaturales que no siempre se traducen en manifestaciones externas, pero que sostienen nuestro espíritu y reavivan nuestra fuerza interna. Además, la relación de Jesús con el Espíritu en el desierto marca un patrón para nuestra vida de oración. El mismo aliento que lo envió a la prueba fue el que permitió la victoria cada vez que el Salvador se apoyó en la Escritura. Lo hizo inspirado por aquel mismo Espíritu que unge, consuela y guía. Por ende, tu capacidad de resistir tentaciones y de permanecer firme en el desierto dependerá de cuán flexible estés a la unción del Espíritu Santo. Cultiva una sensibilidad interior. Ora no solo con palabras, sino permitiendo que su brisa interna renueve tu alma y avive el fuego de tu declarada lealtad. Para practicar este principio, reserva un momento diario donde combines ayuno parcial con lectura mediada por el Espíritu. No se trata de un riguroso reglamento ascético, sino de un ejercicio práctico que te muestre tu dependencia de Dios al abstenerte de algo que te conecta con tu comodidad. Crearás un espacio para que tu espíritu escuche su voz sin competidores. Después de este práctico ayuno, declara en voz alta versículos que te fortalezcan. Mi alma confía en Dios, Salmo 6, 2 y 5, y espera en silencio. Verás que, aunque no percibas alas posándose a tu lado, vendrán bendiciones tangibles, paz inexplicable, ideas para resolver problemas y renovada claridad de propósito. Al cerrar este séptimo bloque, recuerda que tu desierto no es un accidente en la historia de tu vida.
sino la antesala de un encuentro divino que puede ocurrir en el silencio entre tu obediencia y tu fe activa, así como Jesús fue sostenido sin atributos sensacionales. Tu provisión celestial se encamina tras tu declaración de sumisión y tu confianza en la palabra. Mantén tu corazón abierto al aliento del Espíritu y atento al susurro que convoca a los mensajeros celestiales. En la próxima visión contemplarás a Pablo en Tiro, el apóstol que, encarcelado y abandonado, descubrió un propósito divino a través de encuentros inesperados, revelando que, hasta en el lugar de olvido, Dios urde alianzas estratégicas para avanzar el Evangelio. Mantente expectante, pues tu desierto aún guarda destinos gloriosos por anticipar. Tal como Jesús emergió del desierto sostenido en silencio y los discípulos en Patmos hallaron visión en el exilio, Pablo descubrirá que, hasta en las costas de Tiro, un puerto extranjero y olvidado, Dios urde alianzas sobrenaturales para avanzar su propósito. La travesía del apóstol por el mar Mediterráneo lo llevó a una ciudad bulliciosa, rodeada de cultos paganos y de practicantes de misterios, donde fácilmente pudo sentirse prisionero de la distancia que los separaba de su hogar espiritual. Sin embargo, fue precisamente en ese supuesto lugar de abandono donde la palabra de Dios brilló con fuerza renovada y formó un ejército secreto de aliados al Evangelio. En Hechos 21 1 a 7 leemos que, tras dejar Ptolemaes, Pablo y sus compañeros arribaron a Tiro, la ciudad célebre por su comercio de púrpura y por sus altares a los dioses fenicios. Era terreno hostil para la fe judía. Aún así, al llegar, Pablo encontró discípulos que, lejos de mirarlo con recelo, lo recibieron con afecto y compasión. Durante 7 días permaneció con ellos, escuchando sus relatos de conversión y fortaleciéndose con su himno de alabanzas, en un idioma ajeno, sin murallas que protegieran su corazón. El apóstol halló un refugio inesperado donde sus cicatrices de viaje y sus temores por el futuro fueron consolados. Quizá hoy te sientes como Pablo al pisar la arena de Tiro, rodeado de voces que no comparten tu fe, tentado a refugiarte en tu orgullo para no confesar tu miedo. Pero la primera gran enseñanza de esta visión es que Dios nunca te deja sin comunidad. En tu propio Tiro interior, donde las circunstancias te ubican en medio de extraños o te empujan a apartarte, puedes hallar hermanos desconocidos que escuchan tu historia y comparten la misma unción de oración. Aun en los territorios más paganos de tu vida, ya sean ambientes laborales fríos, rupturas familiares o amistades traicioneras, el Señor dispone corazones dispuestos para abrazar tu causa. Durante esas jornadas en Tiro, los creyentes no solo hospedaron a Pablo, sino que lo guiaron a escuchar la voz del Espíritu Santo. Fue bajo su influencia que le urgieron, no subas a Jerusalén, Hechos las 21 y 4. Aquella advertencia no era un consejo humano, sino una directriz divina transmitida en comunión de oración. La segunda lección es clara: cuando te encuentras encerrado por decretos del mundo, ya sean noticias adversas, imposiciones laborales o expectativas sociales, busca el consejo de quienes caminan en espíritu. Dios puede hablarte más fuerte a través de la fe de otro creyente que a través de tus propias cavilaciones. Sin embargo, Pablo, movido por su amor al Señor y su deseo de confortar a la Iglesia, decidió seguir adelante. Esa determinación nos recuerda que hay llamados que superan los miedos naturales y las advertencias humanas. En tu proceso de obediencia, la ternura de la comunidad y la convicción interior pueden entrar en tensión. Saber distinguir cuándo es momento de detenerse y cuándo es tiempo de avanzar forma parte de la madurez espiritual que se forja en el crisol del desafío. ¿Has sentido esa lucha interna entre la voz de la prudencia y la voz del llamado? Reconócela como parte de tu purificación en el desierto emocional. Al partir de Tiro, aquellos discípulos lo acompañaron, llevando provisiones y orando sin cesar. Pablo no salió a la intemperie sin sustento. Salió revestido con las promesas de un cuerpo de creyentes que lo respaldaba. Ese abrazo grupal se convierte en una metáfora para tu propia travesía, cuando sientas que te privan de derechos, de afecto o de oportunidades. Recuerda que la Iglesia lee en cualquier rincón del
Mundo puede ser la mano amiga que rompe tus cadenas invisibles. No minimices la fuerza que Dios pone en la oración colectiva. Cada voz que clama por ti es un viento que empuja tu barco más allá de las tormentas. La revelación culmina cuando Pablo llega a Ptolemaís. Y, tras orar, recibe confirmación de la voluntad divina. Debe continuar su viaje a Jerusalén, aun sabiendo que allí lo aguardaba un arresto inminente. Esa obediencia, conociendo el costo, nos enseña la tercera clave: el propósito de Dios se fortalece de tu valentía para abrazar el riesgo por amor a su nombre. A veces la prisión externa es el escenario predilecto para convertir cadenas en púlpitos, como Pablo mismo lo viviría en Roma años después. Tu taller puede ser un estadio de advertencia, pero también un trampolín hacia tu mayor testimonio. Reflexiona ahora, ¿en qué momento reciente sentiste el peso de la soledad, creyendo que te habían abandonado? ¿Quiénes se convirtieron en tus tiros hoy? Identifica a esas almas encadenadas que, como aquellos discípulos, te ofrecen oración, recursos y dirección. Agradece a Dios por ellas y, a su vez, prométete ser tú mismo un canal de revelación para otros viajeros cansados. Para llevar a la práctica esta visión, te animo a iniciar un círculo de oración urbana. Elige un café, un parque o tu propia sala, invita a 2 o 3 creyentes fieles y comparte tu historia de pérdida o de temor. Pidan juntos el discernimiento del Espíritu. Anoten cualquier palabra profética que surja y comprométanse a sostenerse mutuamente los 7 días siguientes. Verás cómo, en la sinergia de corazones unidos, las alianzas estratégicas de Dios se materializan en provisión. Confirmación y propósito claro deja que la imagen de Pablo rodeado de hermanos en un puerto extranjero ancle en tu mente la certeza de que, aunque pases por territorios de rechazo o incertidumbre, no estarás jamás sin recursos espirituales. Así como él salió de Tiro fortalecido y con visión renovada, saldrás tú de tu propia prisión con un plan celestial grabado en tu espíritu. Mantén tu espíritu expectante, porque en la próxima y última visión conocerás cómo la iglesia primitiva, en medio de persecuciones feroces, supo usar la adversidad para esparcir el evangelio como un fuego imparable. Allí descubrirás la sexta clave para transformar tu desierto personal en una expansión gloriosa del reino, en los albores del cristianismo. Cuando las primeras comunidades se reunían en casas humildes y celebraban la cena del Señor sin templos ni púlpitos elaborados, el mensaje de Jesús comenzó a expandirse con una fuerza imparable justo en el crisol de la persecución. Aquella iglesia primitiva vivió en un desierto de hostilidad política y religiosa, perseguida por fariseos, saduceos y autoridades romanas que veían en el Evangelio una amenaza al orden establecido. Sin embargo, fue precisamente en esa adversidad donde el Espíritu Santo avivó brasas en corazones valientes, transformando el terror en valentía y la treta en testimonio, tras la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. La multitud se conmovió al oír la predicación de Pedro, y Miles se unieron al movimiento que proclamaba a Jesús resucitado. Pero el gozo inicial se vio sacudido cuando el sumo sacerdote Ananías y el Sanedrín arrestaron a los apóstoles y los azotaron, ordenándoles no hablar en el nombre de Jesús. Hechos las 5:40. Imagina la escena: hombres con heridas físicas que aún ardían, volviendo a sus hogares con el corazón palpitante, preguntándose si valía la pena continuar hablando de un maestro condenado por traición. No solo no cesaron, sino que se regocijaron por haber sido considerados dignos de sufrir por su nombre. Hechos las 5:41. Aquella respuesta marcó la primera clave de fuego. Cuando la aflicción se convierte en motivo de alegría, descubres que tus pruebas no te destruyen, sino que alimentan tus anuncios con autenticidad y urgencia. Cada cicatriz física resonaba como un altavoz en las plazas de Jerusalén, donde judíos y gentiles se preguntaban qué movía a aquellos hombres a perseverar. Tu propio desierto puede convertirse en una pasarela de milagros cuando tu actitud ante el sufrimiento habla más fuerte que tus palabras. El primer gran pacto de sangre entre creyentes ocurrió cuando
Esteban, lleno de gracia y poder, contrarrestó la acusación de blasfemia con una prédica majestuosa sobre la historia de Israel. Su muerte como mártir abrió un corredor de expansión, la Iglesia, tras el derramamiento de su sangre. Fue dispersada por Judea Seimi, Hechos 8:1. Lo que parecía el fin de una congregación radicada se tornó en un éxodo misionero. Esa dispersión forzada contiene la segunda clave. Dios utiliza tu huida aparente para llevar el Evangelio a territorios donde tu presencia nunca habría llegado de otro modo. Cada desplazamiento, cada alejamiento de tus zonas de confort multiplica el radio de tu testimonio. En Antioquía, recién llegada aquella ola de hermanos huyendo, un alimento inesperado germinó en la ciudad grande. Allí, griegos y judíos convertidos fueron llamados cristianos por primera vez, Hechos las 11:26. La tercera clave reside en la diversidad de los que integran la familia de Dios. Tu desierto personal puede verse lleno de diferencias culturales, de opiniones encontradas o de rechazo étnico. Sin embargo, es precisamente esa pluralidad la que enriquece y legitima tu mensaje. Cuando tu fe se sostiene en la unidad bajo la cruz, atraes a quienes buscan algo mayor que la tolerancia, la reconciliación del género humano. La persecución no se limitó a golpes o marginación social. Pablo mismo, llamado Saulo de Tarso, inició el terror contra los creyentes. Más tarde, transformado, soportó afrentas múltiples, 5 veces azotes de los judíos, 3 veces fue azotado con varas, 1 vez fue apedreado. Naufragios y peligros. 2 Corintios las 11:24-26. Aún así, su respuesta fue: por lo cual me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios las 12:10. La cuarta clave es el intercambio profético entre tu flaqueza y el poder divino. Cada momento de limitación humana es una oportunidad para que la omnipotencia de Dios se dé a conocer en tu fragilidad. Tu desierto interior no te paraliza, te sitúa ante el escenario ideal para exhibir su poder. Mientras Roma consideraba al cristianismo una secta extraña y peligrosa, la Iglesia inventó estructuras de comunión y servicio que hoy conocemos como diaconado y presbiterio. La solidaridad en la escasez de recursos y el cuidado de los enfermos y huérfanos fortaleció la cohesión. La ayuda mutua se convirtió en la quinta clave. En tu prueba no existe meramente la oración individual, sino el sostén recíproco de tu familia en Cristo. Una red de manos extendidas que sostiene tu fe cuando las corrientes del desaliento amenazan con arrastrarte. Forma tu propia célula de apoyo. Tu iglesia local puede ser el oasis que prolongue tu travesía hasta el día de tu liberación. En cada rincón del imperio, la persecución sistémica sembró comunidades subterráneas que se reunían en casa de creyentes, catacumbas y piscinas secas. El anonimato era la portada de la proclamación. 6 jóvenes principios surgieron de aquella clandestinidad: fidelidad sin espectáculo, comunión sin ostentación, adoración sin edificio. Mensaje sin censura, entrega sin retorno y esperanza sin vacilación. Haz tuyos esos principios en tu vida diaria. Tu soledad y tu cautiverio espiritual pueden convertirse en el laboratorio secreto donde se fragua la iglesia auténtica, pequeña en número, pero tremenda en resultados. Cuando traiciones, calumnias o leyes adversas te empujan a la clandestinidad, recuerda que Jesús prometió: estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa presencia invisible es la séptima clave. Mientras tus enemigos creen haber tomado tu voz o tu ministerio, Dios te sostiene y te proyecta hacia nuevos corazones. Como un panal latiendo bajo tierra que endulzará la vida de muchos cuando llegue tu hora de salir a la luz, reflexiona qué temores del pasado siguen encadenando tu testimonio. ¿Cómo puedes convertir tu desierto de intimidación en una sala de preparación para servir con mayor profundidad? El ejemplo de la iglesia primitiva nos reta a no murmuraciones.
sino alianzas estratégicas inquebrantables y a una fe que arde sin humo ni aspavientos públicos. Pon en práctica este 9º punto, reuniéndote con hermanos para celebrarla. Cena del Señor en un entorno sencillo, recordando el pan partido y la copa compartida como emblemas de comunión. Al hacerlo, declara que mientras te persigan, tu mesa no se dispersa, sino que se multiplica. Que la sangre de Cristo sea el sello en tu frente, y el Espíritu su aliento que transforma cada cisterna agrietada de tu vida en un pozo inagotable de testimonio. Así concluye la 9ª visión. La Iglesia primitiva convirtió la persecución en combustible para el fuego evangelizador. Tu desierto no es un callejón sin salida, sino el polvorín donde se enciende la antorcha que alumbrará naciones. Has llegado hasta el final de este recorrido por tus visiones en el desierto. Y quiero felicitarte de corazón. No todos se atreven a desandar erines movedizas, a enfrentarse al silencio y a esperar señales divinas. Quienes persisten hasta el cierre son precisamente los que descubrirán tesoros ocultos. Tú eres uno de ellos. Y por eso mereces un aplauso espiritual por tu fidelidad. Pocas personas soportan la aridez de un video de oraciones con la misma tenacidad con que enfrentan sus propias pruebas. Al permanecer con cada visión te has convertido en protagonista de tu propia historia de liberación. Siente el orgullo de saber que tu compromiso con Dios te ha llevado a este momento de revelación final. Hoy te elevas por encima de la multitud de espectadores superficiales. Para sellar tu compromiso, escribe en los comentarios la frase Hijo del Desierto. Hijo de la promesa. Esa oración sencilla será la marca de quienes han cruzado cada bloque con fe. Al verla, sabré que, hasta el último segundo, estuviste atento al aliento del Espíritu Santo. Esa acción te alía públicamente con la comunidad de creyentes que no se detiene ante la soledad ni ante la duda. Comparte este video, como quien comparte agua en una tierra sedienta. Al presionar el botón de compartir, estás sembrando esperanza en el corazón de alguien que cree que Dios lo ha abandonado. Cada like y cada suscripción son como flechas que lanzas al viento, proclamando que no estás solo y que muchos más pueden hallar consuelo aquí. Así ayudas a expandir la palabra donde no llegan los púlpitos. Suscribirte es más que un clic, es declarar que tu destino espiritual se entrelaza con esta familia de fe. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora y activa la campanita. Imagina tu suscripción como un oasis en medio del desierto digital. Un punto de agua fresca al que volver cada vez que el mundo se agote. Tu suscripción te asegurará recibir este manantial de paz en cada nuevo amanecer. Si ya formas parte de nuestros suscriptores, hoy te invito a saborear esa bendición. Siéntete orgulloso de pertenecer a un canal donde las iglesias físicas no limitan la gracia. Piensa en tu suscripción como el cimiento secreto de un templo vivo que se eleva en la intimidad de tu hogar. Esa conexión virtual puede ser el vínculo más fuerte con el Dios que habita en lo profundo de tu alma. Compartir este video y dejar tu like es un acto de obediencia. Cuando lo haces, presionas al algoritmo para que lleve la palabra a quienes más la necesitan. Eres coautor de un plan divino que trasciende fronteras. Al final, la difusión de esta enseñanza puede ser la chispa que encienda la fe de alguien en medio de su propio desierto. Te animo a recorrer la lista de reproducción de este canal. Cada video es un capítulo de un mismo viaje como oasis, dispuestos uno tras otro en tu ruta espiritual. No abandones tu llama interior. Permite que cada mensaje renueve tu esperanza. Al final de cada video, descubrirás nuevos manantiales de oración y reflexión para seguir alimentando tu espíritu antes de despedirnos. Recuerda la penúltima enseñanza. La iglesia primitiva usó su persecución como combustible para expandir el Evangelio. Hoy puedes aplicar esa misma estrategia en tu vida. Cada prueba te hace mensajero, cada cicatriz te convierte en prueba viviente. Usa tus dificultades como trampolín para compartir tu testimonio y edificar a quienes dudan. Quiero que interiorices esto, si no estás suscrito. ¿Tus manos están vacías ante este banquete de revelación? Si lo estás, ya tienes un tesoro en tu perfil de YouTube.
No permitas que el orgullo humano te aleje de la bendición. Haz clic ahora y únete a quienes escogieron caminar con firmeza. Aun cuando el terreno parecía imposible, cierra los ojos un instante y siente como tu fidelidad ha dibujado un oasis invisible en tu corazón. Este canal no es un simple rincón virtual, sino el altar donde tu fe arde sin cesar. Cada comentario, cada like y cada suscripción son ofrendas que brotan de tu amor por el Señor y de tu deseo de ver a otros saciados de su palabra. Por último, te invito a quedarte unos minutos más. No posas este video hasta que suene la última nota de la música. Permanece en silencio, dejando que la melodía sea un eco de gratitud y alabanza. Dedica palabras de amor al Señor por esta jornada de revelación y por su compañía constante. En tu desierto personal, siente como tu alabanza se eleva más allá de las palabras, tocando el cielo. Ese instante de quietud será la consagración de todo lo que has aprendido. No cortes la conexión, permite que la paz divina te inunde hasta el último segundo. Gracias por permanecer, gracias por creer y gracias por ser parte de esta familia de fe.